¿ya? Y lo que hoy día vamos a ver es un poco de lo que es título, le puse esperen un poquito, llegaron mucha gente, no me di cuenta. Esperen un poquito. Profe, ¿Sí? Hoy día ya hablamos de bien todo esto, vamos a ver lo que es la independencia de Chile, ¿ya? Independencia que, muy bien Javiera, sí, está grabando ahora, ¿ya? A ver, la independencia de Chile, el objetivo es explicar que la independencia de Chile fue un proceso, parte del proceso continental, como les dije recién justo. Chile no se puede aislar, decir que la independencia de Chile fue solo Chile, no. Chile estuvo acompañado de otros procesos de independencia, como el de Argentina, como el de Perú, como el de Bolivia. Si no hubiese ocurrido el de Argentina, no hubiese ocurrido el de Chile. Si no hubiese ocurrido el de Chile, no hubiese ocurrido el de Perú. Si no hubiese ocurrido el de Venezuela, no hubiese ocurrido quizás el de Colombia. Si no hubiese ocurrido, no hubiese aparecido Francisco Miranda, el personaje que vimos la semana pasada, no hubiese ocurrido prácticamente ninguna de esas independencias. Quizás, no sé, no sabría decirlo, no podríamos pensar cosas que no sucedieron, pero es un proceso continental, ¿ya? Y eso tiene que ver con lo que sucedía mundialmente, ¿ya? Entonces, recordemos un poquito lo que sucedía en el siglo, a inicios del siglo XIX en Europa, ¿ya? ¿Qué sucedía a inicios del siglo XIX? ¿Me pueden decir? Profe, creo que el rey de España fue encarcelado. Exactamente, eso es lo que íbamos, porque de hecho, un poquito antes había pasado la Revolución Francesa, Napoleón había accedido al poder de Francia y había iniciado una serie de guerras en Europa. Y en una de esas guerras había ido contra España, que está al lado de Francia, y había tomado prisionero, como dijo el Álvaro, al rey de España, ¿ya? Fernando VII, que es muy importante porque España supuestamente era el que gobernaba las colonias en América. Ya, eso es muy importante que dijo el Álvaro, eso es lo que sucedía en Europa, un ambiente de guerra, ¿ya? Y otra cosa muy importante es, ¿qué revoluciones son antecedentes de estos procesos independentistas? ¿Qué revoluciones vimos? La francesa. La francesa y ¿cuál fue la que ocurrió antes de la francesa? La estadounidense. La de Estados Unidos, ¿ya? Son dos procesos que son antecedentes profe, de estos procesos independentistas. ¿Qué Nicolás? Hablen nomás, si no, por ahora no me interrumpen. ¿Ya? La Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos son revoluciones que también marcan un antes y un después, sobre todo la francesa, que se da en Europa mismo, ¿ya? En Europa, ya donde era el centro del mundo en ese tiempo, ¿ya? Y además la Revolución Francesa marca un antes y un después en la época, acuérdense que empieza la edad contemporánea. Ya eso recordando de lo anterior. Ya, y ahora centrándonos un poquito en lo que es Chile, que es el país donde vivimos, el estado donde vivimos. ¿Ya? Podemos ver un poquito un mapa conceptual que explica que la independencia de Chile se debe tanto a lo que son antecedentes internos, es decir, cosas que ocurrían en Chile, dentro del país, y antecedentes externos, cosas que ocurrían en el mundo. ¿Ya? Entonces, un antecedente externo es la ilustración, que eso lo hemos visto ya 6 clases, le llevamos como 2 meses con la ilustración, ¿ya? La ilustración, este movimiento de cambio de mentalidad, de cambio de pensar, de cambio de forma de ver la política, cambio de ver la sociedad, es un antecedente, este cambio de una sociedad estructural, estamental, a una sociedad de clase, todo tiene que ver con la ilustración. Después viene otro antecedente externo, es la Revolución Francesa. ¿Ya? Revolución Francesa, ¿en qué año ocurre? A ver, veamos si alguien se acuerda. El año 1789. 1789. Y es muy fácil recordarlo porque es 1789. 1789. Es la forma fácil que yo tengo para recordarla. ¿Ya? Profe, ¿Sí? ¿qué eran los antecedentes internos y externos? Los externos
estamos hablando de la independencia de Chile, ¿cierto? Entonces, son cosas que sucedieron y que provocaron la independencia, es un antecedente, pero tenemos los que ocurren dentro de Chile, que son los internos, y los que ocurren en el mundo en general, que esos van a ser los externos, como la Ilustración, la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos y la invasión de Napoleón a España, que es lo que el Álvaro dijo cuando tomaron prisionero al rey de España. ¿Ya? Y los antecedentes internos son los que afectaron internamente a Chile y que produjeron la independencia. ¿Ya? ¿Cómo sería la reforma borbónica? Que lo podemos ver también como un externo, porque afectó a toda América la reforma borbónica, que lo vimos en la clase pasada. La crisis del sistema colonial, ¿ya? Esa crisis de que nadie mandaba y que había donde había corrupción muchas veces, y el surgimiento de una consolidación y una élite, principalmente criolla, unos criollos que de alguna forma empezaron a tener mucha influencia e intenciones de alguna forma de autogobernarse. Y es lo que vimos con los líderes de la semana pasada, como Francisco Miranda, Simón Bolívar, Andrés Bello, que si bien esos no eran chilenos, pero aquí en Chile también existieron. Por ejemplo, José Miguel Carrera, Manuel Rodríguez, Bernardo Higgins, más que todos los hermanos Carrera, ¿ya? Entonces va a existir esta figura de una nueva élite, es decir, clase alta que quiere mandar y no ser mandados por España. Esos bien podríamos reconocerlos, pero vamos a hablar más con... Profe, Ahora centrarnos. Álvaro, ¿cuáles fueron las reformas borbónicas? eso es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Antecedentes internos podríamos ver las reformas borbónicas, ¿ya? A ver, borbónica se viene porque viene, ¿qué ocurre? En España, de alguna forma, se dieron cuenta que América se le estaba descontrolando. Empezó a existir mucho lo que era el mercado negro, la piratería. Los virreyes nunca hacen mucho caso de lo que les pedían el rey de España, entonces de alguna forma, como que América se le estaba yendo de las manos a España. Y van a llegar a la realeza la familia de los Borbones, ya una dinastía de los Borbones. Y van a hacer una serie de reformas, que hace Carlos III va a hacer una serie de reformas para que América no se les vaya de las manos. Es decir, volver a tener el control de América. ¿Ya? Entonces van a impulsar una serie de políticas, ¿ya? De fundar nuevas ciudades, creación de cambiar virreyes, cambiar a administradores, a cambiar políticas, por ejemplo, política económica, que de alguna forma pudieran, de nuevo, que España tuviera el control de América. Por ejemplo, llevar a corregidores a las ciudades, que tuvieran otro carácter, poner nuevas reglas para de alguna forma controlar más lo que era América, ¿ya? Abrir un poquito el comercio para que no existiera tanto el mercado negro. Pero sin embargo el comercio siempre es regulado con España. ¿Ya? Por ejemplo, crear más puertos, ¿ya? Y de alguna forma los Borbones también tenían la idea de que eran ilustrados, ¿ya? Súper importante dar eso, eran déspotas ilustrados. Entonces también, y se dieron cuenta... Profe, ¿Mm? se le pegó un momento. ¿Se me pegó? Ya. ¿Desde cuándo? 2 minutos, 1 minuto. Un minuto, ya. A ver. Ya no me están saliendo los que están ingresando. Ya, a ver, entonces, ¿qué va a ocurrir? Ya, volvamos, las reformas borbónicas. Parece que se me pegó. Son cambios que van a hacer la monarquía española para volver a administrar lo que es América, porque América de alguna forma se les había descontrolado, se les había ido de las manos, ya prácticamente se estaban mandando solo que seguían siendo de España. Entonces, ¿qué van a hacer los Borbones, que van a ser la monarquía que va a estar rigiendo en América, o sea, en España? Con Carlos III van a hacer unas reformas para controlar lo que es América, ¿ya? Entonces van a impulsar nuevas políticas económicas, como un reglamento de libre comercio, aumentar los impuestos para que le llegue más plata a España, ¿ya? Y también para evitar un poco lo que era el mercado negro,
También van a crear nuevas ciudades, ¿ya? Van a crear nuevas administraciones, o sea, instituciones administrativas para de alguna forma tener el control de América. Súper importante que tengan el control de América, ¿ya? Volver a tener el control de América, cosa que no les va a gustar mucho a los americanos porque va a haber de alguna forma más represión a su economía, a su forma de vivir. Y una cosa muy importante que afectó mucho lo que fue a Latinoamérica y principalmente a Chile es la expulsión de los jesuitas, porque bien, si bien la monarquía borbónica, la monarquía de los Borbones en realidad era una monarquía ilustrada, eran déspotas ilustrados. Acuérdense que yo hablé de los déspotas ilustrados que eran reyes que habían adquirido de alguna forma la ilustración, pero querían aplicarla a su manera, ¿ya? Entonces ellos también tenían la idea de secularizar América, quitar un poquito la influencia de la iglesia. ¿Qué pasaba en América? Y eso es lo que nos hemos dado cuenta siempre en América, que América era un continente muy católico. Eso es lo primero que tenemos que destacar, ¿ya? Donde la iglesia católica tenía mucha influencia en la colonia, y también, sobre todo, los jesuitas que se habían transformado prácticamente en educadores en América, eran los bancos en América, entonces en Chile sobre todo, eran prácticamente un banco, prestaban ayuda en la educación, entonces tenían mucha influencia los jesuitas en Chile y en toda América, pero en Chile sobre todo tenían mucha influencia. ¿Qué va a hacer los borbones? Los van a expulsar porque, claro, tenían mucha influencia. Y eso es lo que va a ocurrir en Chile. Van a expulsar a los jesuitas en 1767, que ya va a empezar a generar molestias. Piensen que los jesuitas tenían mucha plata, entonces hacían préstamos, ¿ya? También se encargaban de la educación, entonces ahí ya generó molestias estas reformas borbónicas, ¿ya? Por otro lado, existía crisis en el comercio con España, ya de alguna forma la gente ya no está, los americanos no querían el monopolio comercial, ya el mercado se va a sobresaturar, es decir, van a haber muchos productos, entonces van a bajar los precios, va a existir mucho el contrabando, aunque España quiso hacer políticas para evitar el contrabando, sigue existiendo el contrabando, ¿ya? Y España va, de alguna forma, a aumentar los impuestos, ¿ya? Porque va a tener una guerra contra Inglaterra, va a tener mucha guerra España en realidad, ¿ya? Y entonces, una guerra genera muchos gastos, entonces van a necesitar mucha plata. ¿Qué pasó, Sofía? Ya, entonces España va a necesitar mucha plata y tiene plata, tiene de dónde sacar de América. Entonces le va a subir impuestos. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Los americanos no se van a sentir contentos con que les suban los impuestos. O de hecho los criollos, podríamos decir, los criollos que viven ahí no se van a sentir contentos, se van a sentir pasados a llevar, porque imagínense, ellos son los que viven en América, eh, tienen sus tierras en América, la élite criolla, de alguna forma ya tiene esta idea de que no quiere pertenecer a la monarquía, tiene su negocio y más encima le cobran los españoles más, no sé, les empieza a molestar un poco esto, ¿ya? Y aquí vamos con la aristocracia criolla, que van a ser los nuevos líderes de América. Ya van a ser los criollos. Acuérdense que eran los hijos de españoles nacidos en América. Estos españoles, descendientes de españoles que tenían prácticamente el dinero, pero eran criollos, no podían de alguna forma, no se sentían representados por España, tienen poder económico, tienen plata, pero España les cobra impuestos muy caros. Tienen la idea de la ilustración, entonces tienen esta idea de que no quieren ser dependientes de la monarquía, ¿ya? Entonces era muy importante esto porque ellos no querían ser independientes de la monarquía, ellos habían ido a estudiar Europa, porque acuérdense que eran de las clases altas, entonces habían ido a estudiar Europa y habían vuelto con las ideas de la ilustración. Entonces, quieren seguir esa idea, no, tienen dinero y no quieren pasarle ese dinero a España y no quieren depender de España. Entonces, este grupo criollo influenciaba todo lo que era la sociedad chilena, principalmente a la sociedad clase alta de ese tiempo.
Entonces, prácticamente se empezó a generar esta idea de queremos ser independientes y estamos molestos con las políticas que aplica España. ¿Ya? Esos son los antecedentes internos, lo que sucedía dentro del país. ¿Ya? ¿Y qué sucedía en todos los países de Latinoamérica? No podemos excluir a Chile, sino que en todos los países de Latinoamérica sucedía este descontento. Y los antecedentes externos, que fueron los que ya vimos. Revolución Francesa, independencia de Estados Unidos y las guerras de Napoleón. ¿Ya? A ver, veamos un poquito las consecuencias de la invasión de Napoleón. ¿Ya? Napoleón Bonaparte, aquí esta fotito de ahí. Y su caballo blanco. ¿Ya? A ver, Fernando VII va a ser reemplazado por José Bonaparte, como su apellido lo dice, hermano de Napoleón Bonaparte. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir ahí? Según lo que piensan los latinoamericanos, dicen, como el rey no está, porque prácticamente nuestro rey es Fernando VII, ya no está, lo reemplazó el enemigo de nosotros, el poder volvió al pueblo. Esa es la idea que existe. ¿Ya? Entonces se van a crear diferentes juntas de gobierno en toda España para ver qué hacen. Y después se empiezan a crear juntas de gobierno en América. Principalmente en toda América se empiezan a crear juntas de gobierno. Todo esto es consecuencia de la invasión de Napoleón. Entonces primero se hacen en España para saber qué es la Junta de Cádiz, Central de Cádiz, para saber qué sucede, ¿ya? Y después se dice, ya, hay que hacer juntas de gobierno en América. Y los americanos empiezan a hacer juntas de gobierno. Junta de gobierno quiere decir una junta para saber qué hacemos ahora que el rey de España no está. Porque no podemos dejarnos gobernar por, podríamos decir, por el que no es el rey, que es el impostor, que es José Bonaparte. Porque es prácticamente el rey impuesto por el enemigo. Tenemos que hacer qué hacemos con América. Y se hacen juntas de gobierno. ¿Ya? Y en Chile se celebra la primera Junta de Gobierno el 18 de septiembre de 1810, que fue lo que dijo la Sofía al principio de la clase. ¿Ya? 18 de septiembre de 1810 se hace la primera Junta Nacional de Gobierno. Principalmente se organiza un cabildo abierto, ¿ya? Dirigido por Mateo Toro Zambrano, que es el de la fotito ahí, ¿ya? Que principalmente se establece una autonomía de Chile mientras el rey no está, ¿ya? Que la Junta de Gobierno tendría que hacerse cargo del país. Era principalmente para saber qué sucedía. Un cabildo abierto en sí es una reunión de los vecinos más importantes de la ciudad. Podríamos decir que era una junta de vecinos, si lo podríamos decir ahí. Pero teniendo en cuenta que el cabildo abierto no todos iban a asistir, sino que iba a asistir solamente lo que era la élite criolla, los vecinos de Santiago. Si nosotros vamos a Santiago Centro, por ejemplo, de actualidad, vamos a ver que va a haber muchos edificios grandes, ¿ya? Que ahora la mayoría son tiendas comerciales, pero siguen teniendo la estructura. Esas eran las casas de los antiguos criollos, prácticamente casas de la élite, casas mansiones, podríamos decir, que no era, por ejemplo, una casa de un campesino, sino que era de la clase alta. La élite criolla es la que hace esta junta de gobierno, ¿ya? Y también pensemos que estas revoluciones que se vieron dando no eran revoluciones que eran de el pueblo, podríamos decir, de las clases bajas, sino que eran lideradas por las personas con más dinero, ¿ya? Porque las personas con más dinero eran las que no se veían beneficiadas con con España que mandara, sino que ellos los que querían gobernar y querían tener independencia. Entonces van a ser, en Francia también sucedió lo mismo. La burguesía es la que impulsa la revolución. A los campesinos les importaba comer, no les importaba quién gobernara. Aquí también les va a suceder lo mismo. Las élites criollas, las familias más acaudaladas, van a ser las que van a dirigir estas juntas de gobierno, ¿ya? Y ahí encontramos figuras como Bernardo Higgins, los hermanos Carrera, Manuel Rodríguez, que eran familias criollas de la élite, de hecho podríamos decir. José Miguel Carrera y su hermano eran de las familias más
adineradas de Santiago. Bernardo O'Higgins era hijo de un ex gobernador. Manuel Rodríguez era vecino de José Miguel Carrera, entonces eso hay que tenerlo claro. ¿Ya? A ver, la Junta de Gobierno, con esta forma de autonomía que tienen, van a hacer diferentes políticas. ¿Ya? Primero, van a decretar el libre comercio con las naciones aliadas. Algo que le importaba mucho a los criollos era el libre comercio. ¿Ya? Porque podrían comercializar con cualquier persona. Entonces ya no solamente con España, que les podía comprar las cosas muy baratas, ahora el mejor postor le vendía. ¿Ya? Pero tenían que ser aliados. ¿Ya? Súper importante eso. Otra cosa importante es que se van a establecer relaciones entre las propias juntas, se van a establecer alianzas. Por ejemplo, la Junta de Gobierno chilena va a ser una alianza, va a establecer relaciones con lo que es la Junta de Gobierno de Buenos Aires. ¿Ya? Cosa muy importante, se van a crear nuevos cuerpos militares. ¿Ya? Es decir, la Junta de Gobierno va a tener como su propio ejército, que va a ser independiente del de España. Ojo ahí, porque también la Junta de Gobierno es un inicio de lo que sería la independencia. ¿Ya? Porque ese es el cambio. ¿Ya? Porque ya estamos de alguna forma empezando. Ya somos leales al rey de España. De hecho, la Junta de Gobierno lo primero que hace es jurarle fidelidad al rey de España. Pero hacen cosas que van generando como el inicio de un proceso de independencia. Por eso el 18 de septiembre se celebra la independencia de Chile. Porque es el inicio del proceso. No es de un día para otro. ¿Ya? Otra cosa que va a suceder es que se va a cerrar la Real Audiencia, que era una institución muy importante para los españoles, y se convoca un Congreso Nacional. ¿Ya? Es decir, se empiezan a crear instituciones que se van a separar de las instituciones españolas. Entonces, de alguna forma, esta junta de gobierno, por un lado, era para gobernarse mientras no estaba el rey de España, pero también empieza a dar paso a que Chile sea un país independiente. ¿Ya? Y entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Van a empezar a existir bandos. Dentro de los mismos, de la misma Junta de Gobierno, van a empezar a existir bandos que van a decir, ojo, estamos solamente acá porque el rey de España está preso. Nosotros somos leales al rey de España. Y van a haber otros que van a decir, sí, somos reales, pero podemos hacer estas instituciones pensando a futuro. Claramente pensando en una independencia. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, van a existir los grupos de realistas, van a ser criollos que van a estar a favor del rey de España, y otros que van a ser los patriotas que van a estar a favor de una independencia. Entonces, dentro de estos mismos grupos de criollos van a empezar a existir diferencias. Unos que ven esta junta de gobierno como futuramente una independencia, y otros que van a ver solamente esta junta de gobierno como esperar que el rey de España vuelva. Entonces ahí ya empiezan a existir divisiones. Uno dicen, aprovechamos que el rey de España está preso para empezar nuestra independencia. Y otros dicen, no, nos gobernamos solamente mientras el rey de España no está. ¿Ya? Y aquí se va a iniciar el proceso de independencia de Chile. El proceso de independencia se llama proceso porque no es algo de un día para otro. No es que 1810, 18 de septiembre, o sea, 17 de septiembre somos dependientes de España, 18 de septiembre somos independientes, ya no le hacemos caso a nadie. No, va a ser un proceso donde van a ocurrir muchos sucesos. ¿Ya? Por ejemplo, en 1810 se va a dar inicio a lo que se conoce como Patria Vieja, que es cuando se empiezan de alguna forma a dar estas luces de independencia. Después va a iniciar en 1814 el proceso de reconquista, ¿ya? Porque va a salir el rey de España de la cárcel y los españoles van a volver a tomar el control, que se lo vamos a ver más adelante, pero igual. Y después ya se va a dar el proceso Patria Nueva, que es cuando se va a firmar la independencia en 1818. ¿Ya? Pero eso, que luego la clase posterior, que la independencia de Chile no es un hecho
que sucede un día para otro, sino un proceso que va a durar bastante tiempo, ¿ya? Y ahí puse 1823 y no 1818, que es cuando se firma, porque 1823 va a significar lo que es la renuncia de Bernardo O'Higgins, que lo vamos a ver más adelante y lo vamos a explicar en la próxima clase, ¿ya? Entonces, lo que es muy importante entender son los antecedentes internos de la independencia de Chile, externos, y entender que la independencia de Chile no es solo de Chile, sino que es algo que se está dando en todos los países de Latinoamérica. Y Chile está incluido dentro de ellos, es un proceso continental. Y Chile tiene sus etapas, ¿ya? Que ahí sí son diferentes a otra etapa, suceden diferentes cosas, no todos suceden iguales, ¿ya? No es ver la independencia de Argentina no sucedió igual a la independencia de Chile, pero la independencia de Perú no sucedió igual a la independencia de Chile, ¿ya? La independencia de Chile tiene sus etapas. Comienza en 1810 y termina en 1823, ¿ya? Y dentro de ese proceso hay etapas que van a marcar, que van a ser diferentes características cada una, ¿ya? A ver, ¿alguna duda sobre lo que vimos?